Quiero que vamos a San Juan 20. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, hermanos, que estamos aquí, al pie del cañón. Ya están viendo todo lo que en el Facebook y toda la cuestión están anunciando, ¿va?, de las situaciones. Hoy más que nunca nuestra redención está cerca, hermano. No es tiempo de estar diciendo no quiero ir a la iglesia, sino ahí me va a encontrar el Señor. San Juan 20, del 30 al 31. San Juan, el Evangelio según San Juan 20, del 30 al 31. Amén, porque los oigo foguear las páginas todavía, dice. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor bendito y santo, por lo bueno, por lo maravilloso, por tu bondad y tu misericordia que nos alcanzaste, Señor, que nos perdonaste, que nos redimiste, que a pesar de que andábamos presos en delitos y pecados, andábamos en oscuridad, Señor, la luz de Jesús resplandeció sobre nosotros y nos ha venido a dar vida y nos ha venido a dar, Señor, poder, autoridad y luz dentro de nosotros, Señor bendito y santo, para que alumbremos, Señor, así como tú alumbraste. Dice la palabra de Dios que nuestras buenas obras tienen que alumbrar, Señor bendito y santo. Ayúdanos, Señor, a poder compartir, Señor, todo lo glorioso y lo hermoso que tú viniste a hacer aquí en esta tierra, Señor. De eso vamos a hablar y vamos a meditar un poco, Señor, de esos milagros poderosos y el por qué, Señor bendito y santo. ¿Qué tenían implícitos, Pilaros? ¿Cuál era el trasfondo de todo eso, Señor bendito? Dame sabiduría y entendimiento, Señor, y ayúdame, Señor santo, poderoso, en tu nombre, Señor Jesús santo. Sé que muchas veces, hermanos, algunas veces nosotros como cristianos, cuando comenzamos a leer la Biblia, y no hemos estudiado mucho, ¿no?, que es nuevito uno, y los que son ya viejitos también, nos preguntamos, ¿por qué Jesús hizo los milagros? Ya les he explicado que cada uno de los milagros significaba algo. Jesucristo estaba demostrando algo con los milagros. Pero hoy lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual. Ya les he explicado que cuando Jesucristo hizo el milagro de los panes es porque Él sacia el hambre del mundo, ¿va? Cuando cada uno de los milagros que Jesucristo hizo es que en esa parte hablaba en ese aspecto, pero hoy lo vamos a ver en la parte espiritual. Los milagros de Jesús no fueron trucos, hermano. Como mucha gente piensa que es mago, no fueron trucos tampoco. Ni tampoco señales en presencia. Esas señales en presencia de sus discípulos fue algo que él determinó, que él seleccionó. El título es milagros con propósito sobre el reino, la revelación y la redención. Esos tres temas son los que usted y yo, cuando veamos los milagros de Jesucristo, veamos que es sobre el reino de Dios, sobre la revelación y la redención, porque están implícitos en los milagros de Jesús. Él vino y el reino, Él hablaba de su reino y también de algo que ellos no conocían, que Jesucristo les reveló. No conocían lo que estaba oculto, los que realmente no sabían que el Mesías iba a venir, pero cuando el Mesías viniera iba a aclarar todas las cosas. Entonces Él trajo una palabra de revelación, fue una revelación de parte de Jesucristo. Y implícito en todo eso, redención, porque Él nos vino a redimir a cada uno de nosotros. Entonces podemos ver nosotros que el Señor, vamos a ver, hubo una transformación espiritual, porque tiene que ver en la parte espiritual. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a ver también que el Señor vino a abrir una ventana al reino, una puerta al reino, porque estaba cerrada antes. Solo el Mesías podía hacer eso. Y también vino a revelar su identidad. ¿Quién era Él? ¿Quién es este? ¿Por qué hace estos milagros? ¿Qué poder tiene? ¿Quién le ha dado ese poder?
vino a revelar una identidad también. Y eso está implícito en sus milagros. También vino a mostrar su compasión. Si alguien es compasivo, es nuestro Cristo, es nuestro Dios. Tenemos que ver esa compasión de parte del Señor. Entonces esto nos da lecciones espirituales a un llamado de fe. Una fe que tenga convicción, una fe fuerte, una fe inquebrantable, una fe que el Señor, vamos a ver cada uno de esos puntos y Dios nos va a ir hablando. Si nosotros, el primer punto, dice los milagros como revelación del reino de Dios. Tenemos que ver los milagros como revelación del reino de Dios. Y vayámonos a Mateo 12. Rapidito, hermano. Si no, solo me siguen. Por los lentos, que no... Que apenitas. Mateo 12, 28. Dice, pero yo si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesucristo le estaba diciendo que si Él por el Espíritu Santo echaba fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Y ya le he explicado que el reino de Dios es autoridad. El reino de Dios es un reino mayor del reino pequeño que está. Porque cree que Estados Unidos amenaza a toda la gente, pues, porque es un reino mayor. Él se puede ensanchar para él venir a invadir El Salvador. Es risa. Esa gran nación. Por eso nunca dice eso. Porque él invadió Panamá, diferentes países. O sea que, y entonces, ¿qué es lo que representaba que Jesucristo estuviera aquí, que el Espíritu Santo estuviera en acción, los dos? Un reino. Un reino que iba a tomar autoridad sobre lo que se estaba gobernando. Un reino mayor echando fuera un reino menor. Entonces dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado sobre nosotros el reino de Dios. Esos demonios no se van a ir así por así, porque nunca los demonios se han ido así por así. Ellos le tienen miedo al reino, al que viene representando ese reino. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo como cristiano? Tener mucho de ese reino, tener esa autoridad de ese reino, para que esos demonios entiendan de que no es la autoridad de uno, sino es la autoridad de Dios. Entonces Jesucristo vino, trajo consigo el reino de Dios. Él también dice en otra parte, el reino de Dios no lo van a ver en forma visible, que ahí viene, que el reino de Dios ya está entre medio de ustedes, en medio de vosotros. Porque Él era el representante del reino de Dios. Él traía implícito el reino de Dios. Entonces podemos ver nosotros que cada vez que sanaba, el reino de Dios. Cada vez que Él libertaba a un oprimido por el diablo, el reino de Dios. Cada vez que Él restauraba una vida, era el reino de Dios. Cada vez que Él estaba anunciando el evangelio, era el reino de Dios que había llegado. Entonces podemos ver nosotros de que eso tiene un trasfondo espiritual. Los demonios sabían que cuando el Mesías viniera, todo iba a cambiar. Porque todo eso que ellos tenían oprimidos a las personas, había posesión, había enfermedades, o sea, estaba gobernando el reino de las tinieblas sobre las personas y los tenía subyugados. Pero Jesucristo vino a hacer lo que les acabo de decir, a sanar, a libertar, a restaurar, a anunciar el reino de Dios que había llegado. Entonces Satanás sabía de que ese poder que traía Jesús era más fuerte que su reino. Entonces podemos ver que la parte espiritual aquí es que en ese poder, en esa autoridad, en esas liberaciones, en esas sanaciones venía implícito el reino de Dios. Entonces podemos ver nosotros que los milagros no son aislados del poder de Dios, hay poder de Dios en todo eso. Entonces, ¿pero qué nos conlleva a todas esas personas que estaban enfermas, que estaban atadas, que tenían que ser restauradas, que están sanadas de diferentes tipos de enfermedad? ¿Qué es lo que Jesucristo vino a hacer a través del reino? ¿Qué vino a corregir Él? ¿Qué vino a decirle al enemigo? Mira, aquí estoy yo, y si yo estoy aquí, la Biblia dice que la luz vino a disipar las tinieblas. El reino de la luz, el reino del Padre, vino a disipar el reino de las tinieblas.
el reino de Satanás. Porque aquí son luchas de dos reinos. Entonces, esos actos, hermanos, que Jesucristo hizo cuando sanó a una persona, ¿saben qué fue lo que pasó implícitamente ahí? O sea, literalmente lo que pasó fue una reversión del pecado. Porque el pecado es el que nos enferma. Fue una reversión. Jesucristo vino a revertir el pecado. ¿Se acuerda que muchas veces Él decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado? Y usted dice, bueno, ¿y por qué le dice que se ha salvado? ¿Y de qué se salvó? Pues? Porque Jesucristo hablaba de esa forma. Él miraba más allá, Él miraba la parte espiritual, Él miraba que no solo era una enfermedad, sino que también había una salvación del alma, porque había reconocido al que le puede dar salvación, que es Jesús, el Mesías, Yeshua Mashiach. Solo Él puede dar salvación. Entonces podemos ver que esos actos son reversión del pecado. Y podemos ver nosotros que a través de la caída del hombre, el pecado trajo enfermedades. Ahora, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, y el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces estamos hablando de pecado, pecado, pecado. Entonces, esas enfermedades, esas ataduras, esas cosas, fueron por causa del pecado. Ese pecado trajo enfermedades y Jesús trajo sanidad. Miren la contraparte. El pecado trajo enfermedades y Jesús trajo sanidad y perdón de esos pecados. Tenía que perdonarle los pecados para que fueran sanados, porque lo que estaba en medio ahí era el pecado. Entonces podemos ver que el reino de Dios estaba entre la lucha, ¿va? Por lo que Satanás tenía autoridad sobre el pecado, sobre las enfermedades, y Jesucristo venía sanando y restaurando. Donde hubo muerte como Lázaro, Jesucristo trajo vida. ¿Qué hizo eso? Una reversión de lo que ya se había dado. Jesucristo vino y contrarrestó eso. O sea, pónganse ustedes a ver la parte espiritual de eso. Que no solo es un milagro, no, estamos viendo de que el Señor hizo una reversión, actos de reversión. Este ya estaba muerto, pero Jesucristo le vino a dar vida. La hija de Jairo estaba muerta, pero Jesucristo le vino a dar vida. Una reversión. Desde ahí Jesucristo ya estaba venciendo a la muerte. Porque le tocaba morirse, pero Jesucristo le dio vida. Entonces podemos ver de que fue una revelación del reino de Dios, no se había dado antes. No había esa lucha espiritual entre los dos reinos. El segundo punto dice, nosotros podemos ver que en San Lucas 7:22, no lo busquen, yo se los leo. Los ciegos ven, los cojos andan y los leprosos son limpiados. Mire lo que Jesucristo dice. Y se lo dijo porque le preguntaron los discípulos de Juan. Señor, ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Jesús no le dijo, no, yo soy el Mesías, el Rey de Israel. Miren las obras. Los ciegos ven, los cojos andan y los leprosos son limpiados. Díganle eso a Juan. Y después de eso decapitaron a Juan. Entonces, podemos ver que Jesús no solo vino a demostrar o a traernos el reino, sino vino a demostrar quién era en verdad Él. No solo nos vino a demostrar el reino, sino quién era verdaderamente Jesús. No era cualquier hombre. Era el Hijo del Dios viviente, del Elohim viviente. No era cualquier hombre. Era un hombre que los demonios sabían que Él traía autoridad. Sabían que se le tenía que respetar. Sabía que una enfermedad tenía que salir cuando Él pronunciara que se fuera de ahí. Sabía que un endemoniado tenía que salir porque Él traía autoridad. Él tenía el poder del Dios vivo. Esa fue una revelación. Ahora veamos el segundo punto. Los milagros como señales cristológicas revelan quién es Jesús. Vamos a ver qué revelan esos. San Juan 10 del 37 al 38 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, pero si las hago, creeré en las obras. Jesucristo dice, mi Padre hace obras, yo las hago. Mi Padre trabaja todo el día, yo también trabajo todo el día. Entonces, ¿qué es lo que en el negocio de mi Padre me es necesario estar? O sea, que Jesucristo vino a hacer lo que su Padre hace. Solo un hijo hace lo que su Padre hace.
Entonces la autoridad del Hijo con la autoridad del Padre. Mi Padre resucita muerto, yo también resucito muerto. Mi Padre sana enfermedades, yo también. Entonces, ¿qué nos está dando Jesucristo en esa revelación? Eso profundo. Cada uno de los milagros, hermano, fue una prueba, fue algo que Jesucristo demostró que tenía una identidad divina. No era un profeta. Tenía una identidad divina. Los profetas nunca caminaron sobre el agua, nunca reprendieron los vientos. Pero Jesucristo hizo esas señales porque estaba identificándose que Él era divino, era 100% hombre y 100% Dios. Entonces podemos ver nosotros que Jesús no solo decía ser el Hijo de Dios, sino también lo demostraba. Y hasta el día de hoy nos está demostrando que es el Hijo de Dios. Porque nos hace señales y prodigios en los niños, en las personas. O sea, si no queremos nosotros estar convencidos con todo lo que hemos leído, lo vamos a convencer con lo que Dios hasta el día de ahora nos está demostrando, que Él es el Hijo de Dios. Él tiene el poder para sanarnos. Muchos de nosotros hasta el día de ahora nos ha sanado de buenas enfermedades. Isaías 35 del 5 al 6 y Mateo 11 del 4 al 5 dice, Juan el Bautista dudó que Jesús respondía, dudó de Jesús, mas Jesús le respondió diciéndole, los ciegos ven lo que él estaba hablando. Las obras que hizo eran las que el Mesías haría. Fue el cumplimiento de la profecía de un Cristo esperado. Jesucristo vino si nosotros vemos una cronología de las profecías del antiguo pacto al nuevo pacto, cada una de ellas se cumplieron, literalmente. Los judíos no lo creen porque hay un velo, los israelitas. Pero nosotros cuando agarramos de este lado toda la cronología de las profecías del antiguo pacto y las nuevas del nuevo pacto, podemos ver que cada una, cabalitos, se cumplieron. Las cosas que le acontecieron en el nuevo pacto a Jesús fueron las que se profetizaron con diferentes tipos de profetas. Entonces Él vino a demostrar, hermano, que se cumplieron las profecías. Que no lo quiera creer la gente es otro pisto. Que no lo quieran creer los israelitas es otro pisto. Pero se vino a cumplir. Entonces, el cumplimiento de eso, hermano, me garantiza que yo no les, y usted no le estamos orando a un hombre loco, sino al verdadero Hijo del Dios viviente. A Él estamos pidiendo. Él nos garantiza que realmente es así la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo, mire, hermano, Él tenía todo el poder. Él tenía todo el poder. Pero no, mire, nunca lo usó egoístamente. Y Él tenía el poder de restaurar, de sanar, de poder hacer caer fuego del cielo. Él tenía todo el poder. Siempre a Jesucristo lo movió algo profundo a Él. Siempre se movía por algo profundo Jesucristo. No por egoísta, no por egoísmo ni nada de eso. Que nosotros como cristianos, que el Espíritu nos ayude a movernos por algo profundo, no por egoísmo o cosas así, hermano. Sino que sea el Señor cuando nos use en los milagros y en los dones del Espíritu Santo. Que aprendemos de Cristo, que Él nos dio enseñanza de eso. El tercer punto es los milagros como expresiones de compasión divina. Se movió a eso, a compasión Jesús. Si alguien es compasivo es Jesús. San Marcos 1:41 dice, Jesús, movido a compasión, extendió la mano. ¿Qué es lo que lo movía a Jesús? El amor y la compasión. Amor. Alguien que tiene amor es alguien compasivo, alguien misericordioso. Jesús tenía eso. Y muchas de las cosas que a mí me sorprende es que Jesús tenía todo el poder para sanar, pero a pesar de eso se conmovía. Yo digo, Señor bendito. O sea, podemos ver nosotros esas cualidades de Jesús, que Él tenía el poder para sanar las personas, pero a pesar de eso, cuando la gente estaba llorando, Él lloraba con ellos. Y tenía el poder para sanarlo. O sea, se podía sentir como, no, ¿y por qué lloran si yo estoy aquí? Pero no, Él lloraba con ellos. Yo les pregunto, ¿será que el Señor a usted y a mí no llora cuando nosotros estamos angustiados y estamos preocupados? ¿O tenemos algo que hemos perdido y que el Señor se conmueve a misericordia como lloró con las personas esas? ¿Será que nosotros vemos a un Cristo que no tiene esa compasión? Vemos a un Cristo muy rígido, muy ceñido.
Como así nos han dado doctrina de legalismo, que el Señor está con una vara pegándole ahí. Si fuera así, ya no, a muchos de nosotros ya nos hubiera dado. ¿Sí? Comenzando con la que, no, comencé, muchos de nosotros. Y el Señor no es así, hermano. La Biblia dice que Él es grande en misericordia. Y es compasivo. Así es nuestro Señor. Jesucristo no fue un hacedor de milagros frío o distante. No. Él siempre se acercaba a las personas. Él las quería tocar. Y la gente decía, ¿cómo es posible que un rabino se toque a esa persona? O escupa y le toque la... Y él quería, mire, nuestro Cristo no es un Cristo distante. Él nos está demostrando que es un Cristo personal. Un Cristo que si usted y yo lo llamamos, Él va a estar aquí. No es lejos, sino que es un Cristo bien personal. Él sentía el dolor humano. Él sentía el dolor humano de las personas, de cada uno de nosotros. Él tocó al leproso. La gente no lo tocaba. Y Él vino y lo tocó. Porque sabía que el reino de Dios, el poder de Él, al tocar a esa persona lepra, el pecado, lo que lo tenía con esa enfermedad, se iba a revertir en el cuerpo de esa persona. Porque era un poder mayor que estaba tocando a esa persona y el pecado de esa lepra se iba a revertir porque Jesucristo estaba perdonando ese pecado. Nosotros vemos el hecho en las películas, pero no vemos la parte espiritual de la reversión, de la atadura, del pecado que estaba en esa persona cuando Jesucristo vino y tocó al leproso. Porque hay implícito una parte espiritual. Lloró por Lázaro también. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro y que el Padre siempre lo escuchaba, pero a pesar de eso lloró. Entonces, usted y yo pensamos eso y digamos, Señor bendito, ¿y qué es esto? O sea, él tenía el poder para resucitar, pero a pesar de eso lloró por su amigo Lázaro. Y lo que estamos mostrando aquí es el carácter de Cristo, el amor de Cristo. Nuestro Cristo, pues, o sea, que ve nuestras debilidades, nuestra flaqueza, que otra vez volvió a pecar, que otra vez está en la hamaca y no viene a la iglesia. ¿Sí? ¿Sí? Él ve eso, que nos cuesta como cristianos, que otra vez hacemos cosas que a Dios no le agradan. Sí, y les cuesta, o sea, nos cuesta cada uno. Se detuvo por los ciegos. A los leprosos también les dijo que fueran ahí a dar testimonio. Cada milagro, cada testimonio, cada cosa que Jesucristo hizo, hermano, en la vida de ese pueblo de Israel, Dios no está lejos del sufrimiento. Dios está cerca del sufrimiento. No está lejos. No está lejos de cuando usted y yo estamos sufriendo. No, Él está cerca de nosotros. El problema es que el Espíritu Santo me quiere abrazar, me quiere consolar y yo no quiero ser consolado. No dejo que el Señor me consuele. Y el Señor dice, te he dejado el Espíritu Santo para que te consuele. Porque Él no está lejos de eso. Él nuestras lágrimas las enjuga. Él dice, no llores. Es que esto no es esto es algo que, mira, hay personas que cuando suceden situaciones así, se alejan de Dios. Y es cuando más debían de acercarse. Para que donde esté mi mamá o mi papá, ahí quiero estar yo también. No que la gente se sale. Y no es así la cuestión. Mire, Jesucristo cuando hacía un milagro entraba el amor y el poder de Dios. Eso actuaba ahí, el poder de Dios. Y sabían los demonios que no se podían resistir a eso. Hebreos 4:15 dice, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Ese sumo sacerdote, hermano, está a la diestra del Todopoderoso hasta el día de ahora y se compadece de sus debilidades y de mis debilidades. Ese es el sumo sacerdote. ¿Sabe que este Jesús también fue un sabio? La sabiduría andante también. Cada una de las parábolas, Él las utilizó para enseñar verdades eternas. Que la gente no entendía, pero Él sí se las revelaba a los discípulos. ¿Qué significaba cada cosa? Eso nos ayuda a edificarnos hoy a nosotros, porque esas personas no entendían las parábolas, porque no les era revelado el reino de Dios, pero a ustedes, mis discípulos, a ustedes sí. Y hoy nosotros entendemos
parábolas, pero era para revelar verdades eternas en la vida. Y nosotros tenemos que agarrar esa enseñanza y decir, la palabra del sembrador, la palabra de los talentos, cada una de las parábolas que nos dan enseñanzas eternas a nosotros. Si la Biblia dice que nosotros somos como pámpanos, que tenemos que ser limpiados para dar más fruto. Si no somos limpiados, no damos más fruto. Somos la vid verdadera y que no podemos salirnos de esa raíz de la vid para dar fruto. O sea que tenemos que estar siempre pegaditos a la vid verdadera, que es Jesucristo. Entonces, son verdades eternas que son para nuestra edificación. Los milagros como ilustración de verdades espirituales. San Juan 9, del 31 al 41, aquí lo he resumido. El ciego ve, pero Jesús, mire, si vayámonos ahí para que veamos, para que no salgamos del contexto. San Juan 9, del 39 al 41. Porque en este milagro hay algo que Jesús hizo diferente. San Juan 9, del 39 al 41. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que no, para que los que ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Miren lo que les estaba diciendo Jesús. Jesús le respondió, si fueren ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís que vemos, vuestro pecado permanece. ¿De qué les estaba hablando Jesucristo en eso? Porque aquí se acaba de dar un milagro. Pero estaban ahí los fariseos y les estaba diciendo, ustedes creen que están viendo, pero en realidad no ven. Jesús les estaba hablando de algo espiritual. Ustedes son ciegos espirituales porque están viendo los milagros, están viendo cumplidas las profecías en la vida de Jesús, pero están ciegos. Les está hablando, Jesucristo utilizó este milagro para poder decirle a esos fariseos que ellos eran ciegos. No miraban espiritualmente, sino que eran ciegos. Y nosotros muchas veces como cristianos podemos estar ciegos espiritualmente. Estamos viendo los milagros, lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas y no reflexionamos, no buscamos más de Él, sino que nos alejamos. El milagro fue más que una vista física. Jesucristo estaba demostrando, no solo era la parte física aquí, fue una ilustración de la ceguera espiritual de ellos, de los fariseos. Y muchas veces nosotros podemos tener ceguera espiritual, pero Jesucristo nos está hablando de que eso se dio en ellos porque ellos no querían aceptar a Jesús. Por eso dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Mire que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Qué contraste, ¿va? Y eso pasó con Jesús. Entonces podemos ver nosotros que aquí había una ceguera espiritual de parte de ellos. Jesús usó lo físico como una puerta a lo eterno. Aquellas personas que no miraban, pero físicamente el Señor las hizo ver que el que estaba delante de ellos, el que hacía milagros, era Jesús de Nazaret. Y aquellos que miraban que Jesús estaba haciendo milagros eran ciegos porque no reconocían como el Mesías, Rey a Él. A eso se refiere esta parte de la Biblia. Si vemos San Juan 6, 26, 35, dice, alimentó a 5,000, pero después Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Les dio de comer, pero dijo, ese es algo natural, pero la comida que les voy a dar yo, soy yo el pan de vida. Eso es algo que les sacia, eso es algo temporal, eso es algo que ustedes van a volver a tener hambre, pero yo soy el pan de vida. Cualquiera que me coma de mi carne y beba de mi sangre va a tener vida eterna. Ellos no pensaban que Jesucristo les estaba diciendo que se lo comieran y se lo bebieran, pero Él estaba hablando de la parte espiritual porque era el pan de vida. Ellos como eran bien legalistas y bien hacían sus costumbres, decían, si nosotros nunca, como este hombre está loco, está diciendo que lo comamos y lo bebamos, como que fuéramos carnívoros nosotros.
Pero eran porque tenían ceguera espiritual, como muchas personas tienen ceguera en la espiritual afuera del mundo y algunas veces en la iglesia. Entonces, este pan no solo le llenaba el estómago, sino que nos iba a llenar el alma. Muchos de nosotros, hermanos, el pan que Cristo nos dio, ese pan de vida que es Él, nos llenó el alma. No solo nos sació el estómago, sino que nos llenó el alma a cada uno de nosotros. Entonces podemos ver que Jesucristo quería una respuesta de sus milagros, pero esas personas no podían darles la respuesta. Estaban prácticamente ciegos. Mateo, vamos al último punto, dice los milagros como llamado de fe y arrepentimiento. Mateo 11 del 20 al 24 dijo, ay de ti, Corazín, si en Sodoma se hubieran hecho estos milagros. Jesucristo les estaba diciendo a esta ciudad que en esa ciudad se habían hecho los milagros. Y si se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, aquellos sí se hubieran arrepentido, pero ustedes no se quieren arrepentir. Eso le estaba diciendo a esa ciudad. Si se hubiera hecho eso en Sodoma y Gomorra, esa gente al ver estos milagros se hubieran arrepentido. Pero ustedes duros de corazón e incircuncisos no se quieren arrepentir. Les estaba diciendo a esta ciudad, a Corazín. Entonces podemos ver que muchas personas somos llamados al arrepentimiento porque constantemente pecamos. Decimos, Señor, ayúdame a apartarme de esto. Pero nos cuesta arrepentirnos. Jesucristo estaba confrontando a la gente divinamente, diciéndole, miren, qué contraste que esto que se hacen los milagros en esta ciudad no se arrepienten, pero si se hubieran hecho allá, sí se hubieran arrepentido la gente. Entonces Jesucristo nos hace milagros y la gente no quiere nada del milagroso, solo el milagro nada más. No se arrepienten, no buscan de Jesús. Y Jesús no solo quiere hacer milagros, Él quiere que las personas lo busquen por lo que Él es, el Hijo del Dios viviente, no por los milagros. Señor, si tú me sanas está bien y si no me sanas, pero cuando no nos sana salimos corriendo. No es que no me sanó Dios y salimos corriendo. Entonces no era por Jesús que yo vengo, sino por el milagro, que Dios nos ayude. Sí, si tú me sanas está bien y si no me sanas, Señor, aquí estamos siempre. Pero tenemos que agarrar ese carácter. San Juan 2 del 23 al 25 dice, muchos que creyeron por las señales, pero su fe no era genuina. Jesús está buscando una fe profunda, no solo algo superficial, sino una relación con el Señor que nos transforme. Muchas personas podemos estar aquí, hermano, y no ser transformados, porque mi relación con el Señor no es profunda. La fe que yo tengo en Él no es profunda. Si usted tiene una fe profunda con el Señor, no se va a apartar. Venga lo que venga. Pero el Señor no había esa fe profunda en las personas. Ustedes me siguen porque les doy de comer, les dijo a los 5,000. Pero si no les diera de comer, no me siguieran. No tenían fe en Jesús, tenían fe en lo que les daba de comer. Cosas en nuestras vidas pueden dañarnos, hermanos, pero los que hemos puesto toda nuestra confianza en el Señor, vamos a estar aquí, llueve, truene, relampaguee, vengan pandemias, se vayan unos, se vayan otros, aquí vamos a estar. Porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Pero muchas personas se van a ir. Porque no es una relación transformadora. No me ha transformado el Señor. No me ha hecho nueva criatura. Por eso sigo cayendo en transgresión y desobediencia delante del Señor. Entonces, pero de todos esto, el milagro más grande, ya les he explicado qué es la salvación. Ese es el milagro más grande. San Juan 20:31 dice, para que creyendo tengan vida en su nombre. El Señor nos habla a la iglesia para que nosotros tengamos esa vida nueva en el Señor. Una vida allá que va a transformar nuestra vida aquí y la que vamos a recibir allá en la eternidad. Muchas veces las personas, hermanos, nos predican de que nosotros queremos llegar al reino, allá a los cielos. Y esto no es así. Que el reino de los cielos, que el Señor venga a nosotros. Véngase tu reino, dice la palabra. No es que nosotros queramos, Señor, a puras penas llegué al cielo y como me costó, fui sin vergüenza, mujeriego. No es así. Es que el reino de Dios venga a nosotros, que Dios venga a nosotros. Véngase tu reino, hágase tu voluntad. Esa es la verdadera cosa.
Entonces podemos ver nosotros que la iglesia y los milagros apuntan al milagro mayor, la salvación del alma. ¿Qué sirve ser un paralítico y caminar si tú no caminas con el Señor? ¿Qué sirve ser un muerto y resucitar si tú estás muerto en pecado? Jesús nos llama al altar y nos dice, ten una relación conmigo. Por eso el Señor nos pide nuestro corazón. Dame tu corazón, dice el Señor, porque el Señor quiere nuestro corazón. Y si Él tiene nuestro corazón, nos va a tener por completo a cada uno de nosotros. Pero si no tiene nuestro corazón, vamos a estar prácticamente entre Camagua y el otro, un pie afuera y un pie adentro. Así que levantémonos y digámosle, Señor Jesús. Hemos llegado al final de nuestro culto de este día, pero no queremos despedirnos sin antes hacer esta invitación. Si Dios ha tocado tu corazón y sientes que Él ha hablado a tu vida y quieres aceptarle en tu corazón y dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida, o si reconoces que te has alejado de Dios y quieres reconciliarte con Él, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones todos mis pecados y te invito a que entres en mi corazón para que me limpies con tu sangre preciosa. Y declaro que desde hoy eres mi Señor y Salvador. Amén. Si repetiste esta oración conmigo, ten la seguridad de que Dios viene a tu corazón a cambiar tu vida. Dios te bendiga.